Considero que la clave para una vida cristiana exitosa es estar continuamente enamorados de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento tratar de mirarle, buscar su guía, ¿no? Y hoy, en esta mañana, voy a hablar de uno de los grandes hombres de la fe en la Biblia, ¿no? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, digamos, un hombre de fe, pero un hombre al fin y al cabo como cualquiera de nosotros, ¿eh? Que cometió y cometía siempre muchos errores. Y fíjate que cuando en el capítulo 3 habla de los sacrificios que había hecho por Cristo, de lo que había tenido que dejar, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que yo he perdido, lo que dejo de hacer, el camino que evito porque es malo, dice, eso no es nada comparado con mi amor a Cristo. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni mucho menos, ni que sea perfecto, pero prosigo a la meta, olvidando el pasado y mirando al futuro. Fíjate que el mismo apóstol Pablo, en sus cartas, nos habla en algunas veces de una manera firme, desafiante, y en otras veces el mismo Pablo de una manera tan tierna, ¿no? Como nosotros, nuestros hijos, A nuestros hijos, cuando los amamos porque les decimos cosas bonitas. Hijito mío, hijito lindo, todo lo que quieras, ¿no? Pero también se les tienen que decir cosas firmes en su momento, porque si no es hacerles un mal. Hay gente que todavía piensa que de vez en cuando es darle una palmadita al chico, ¿no? Eso yo no quiero entrar en eso. Así tenía un amigo que antes de salir le daba uno al hijo por si acaso, decía. Pero bueno, entonces Pablo se refiere nos habla a nosotros. Y lo que siempre digo, que cuando nosotros leemos las Escrituras, no tiene ningún sentido que nos paremos, si no nos paramos y decimos, oye, esto es para mí, hoy en día, como leíamos en el libro de Daniel la vez pasada, ¿no? Pero bueno, en el libro de Daniel hay momentos de que a los judíos, Medrac, Sadrach y Abednego, creo, si no me equivoco, se llaman, les obligan a adorar una estatua del rey Nabucodonosor. Y ellos se negaron, ¿no? Y les acusaron. Y a lo que voy es que hay cosas que un cristiano tiene que decir, mira, eso no importan las consecuencias. Y es lo que dice Pablo también muchas veces. Y fíjate, ya entrando a lo que ha leído Carlos Ariel, empieza Pablo en esta fascinante carta a Filipenses, este fascinante capítulo 4, y habla con tanta ternura. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados míos. Fíjate que continúa diciendo, ruego a Evodia y a Sindique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué manera para tan linda y tierna de expresarse? Dice, amados míos, gozo y corona mía. Lo que tiene que decirles, lo que quiere que escuche y entiendan, es tan importante que les llega a lo más profundo. Amados míos, corona mía, por favor, escucha lo que yo tengo que decir. Y ya, de repente, Pablo hace un cambio. Y dice, fíjate, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está escribiendo de una prisión. Lo han tratado mal. Lo han
traicionado, le han hecho daño los mismos compañeros, está en dolor o podría ser en una situación próxima a la muerte. Y mira lo que dice: regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite, y otra vez digo, regocijaos. El mismo Pablo había escrito en Efesios, por ejemplo, que en la vida nosotros tenemos días malos. Háblale días malos, cuando vengan días malos, y también cuando vengan días buenos. Si teoría el día malo es cuando sufres, tienes dolor, tienes problemas de economía, el día bueno es cuando es al revés. Y Pablo dice: regocíjate en el Señor siempre, porque esos días malos también son provechosos para un cristiano. En esos días malos que vivimos nosotros tenemos que aprender a apreciar lo bueno que hay en nuestra vida. Y si nosotros hemos pasado por situaciones de abusos de cualquier tipo que podemos llamar días malos, esos días que hemos pasado nos sirven para ayudar a otros hermanos que puedan entrar en esa circunstancia. O sea que los días malos en la mente de Dios también son buenos. Amén. Y por eso Pablo dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué tal convicción es esa? Fíjate que el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los santos. El Señor está cerca. Vuestra gentileza, vuestro amor, no te lo guardes. Pablo nos dice que sea conocida de todos los santos. Nosotros estamos atravesando una pandemia, y una de las dolorosas cosas que nos causó esta pandemia es que el año pasado nosotros no tuvimos la fiesta de Navidad. ¿Y por qué lo digo doloroso? Porque es que me encanta esa fiesta. Esa fiesta de Navidad normalmente viene gente que en otras circunstancias no vendría. Tú invitas a tu amigo, a tu familia, a tu vecino, dices: oye, en mi iglesia tenemos una fiesta de Navidad. Y viene, siempre he visto mucha gente que normalmente no viene. Pero es que esa fiesta de Navidad es una oportunidad como iglesia que tenemos de expresar nuestro amor, nuestra gentileza, trabajando juntos. Hay un grupo pequeño de hermanos, pero que sin duda necesitan voluntarios, pero estoy convencido que nuestra fiesta de Navidad de este año va a ser la mejor que hayamos tenido. Amén. Porque es una manera de hacernos ver, de hacernos por medio de juegos, como un teatro, por medio de niños y todo, la fiesta de Navidad. Así que tengamos todos en nuestras oraciones, y es parte de manifestar nuestra gentileza al mundo, porque el mensaje que se da en la fiesta de Navidad es de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que se da por medio de los niños y de todos los que participan, al final, aunque sea por medio de juegos, se trata de transmitir nuestro amor por Cristo y la importancia de tenerlo presente en nuestras vidas. Fíjate que después de decir Pablo, regocijaos en el Señor siempre, dice: por nada estéis angustiados. No es casualidad que Pablo diga eso. Pablo sabe que es imposible en la vida tener regocijo, gozo, estar contento, feliz, si tú estás angustiado. No se puede. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate que a raíz de Rafa Fernández es culpable de esto, que ya más de una vez lo he escuchado decir, que efectivamente que a la hora de traducir palabras del griego al español muchas veces se pierde significado, o no expresa en profundidad el sentido original, ¿no?
Yo ya me he aprendido a aprender unas palabritas en griego, ¿no? Y la primera de ellas es la angustia. Fíjate que la palabra angustia viene del griego de dos palabras que se unen. Marit, que significa separar, y nous, que es mente. O sea que si la usamos juntas, marit nous es separar la mente. La angustia corta la mente, la separa. Si es una mente sana, pura, cuando entra la angustia la rompe y le crea una parte mal a la mente por causa de la angustia. Y dice Pablo, por nada estéis angustiados. También dice el apóstol Pedro, ya más adelante, dice en su primera carta, echad toda vuestra ansiedad sobre él. Echad toda vuestra ansiedad. Imaginemos nosotros con una mochila pesada que tenemos en nuestro cuerpo. No vemos la hora de llegar a algún sitio y quiero deshacerme de ese peso. Y por eso Pablo dice, echad vuestra ansiedad sobre él. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Fíjate que, hablando de la angustia, hace 2 semanas yo hablé sobre el Salmo 23. El famoso Salmo 23, que mucha gente lo conoce, lo tiene memorizado, lo canta, lo recita y todo. Y terminé la predicación preguntando, conocemos el Salmo, pero ¿conocemos al pastor? Y fíjate, y al final de la predicación, se me acerca una hermana y me hace un comentario muy interesante, que yo no lo había mencionado, porque sabemos que el rey David usa la metáfora de la oveja para, como somos cuidados por el pastor, ¿no? Nosotros ovejitas y Dios el pastor, el buen pastor. Y me dice esta hermana, las ovejas tienen muy poca visión, muy mala visión, y es verdad. Se cree que las ovejas solo pueden ver 2 o 3 metros o algo así. Entonces ellos tienen tendencia a estar juntas, ¿no? Imagínate tú, una oveja con poca visión y encima que a veces tenían que bajar por el valle yendo hacia abajo, odian ir hacia abajo. Pero como las lleva el buen pastor, ellas tienen que obedecer. ¿Y dónde quiero ir? Que esa es una situación perfecta para la angustia. Nosotros en nuestras vidas podemos también tener situaciones perfectas para la angustia, bajo el punto de vista del mundo. Todo lo que le ocurre a todo lo que le ocurre a la familia, en el trabajo, en la economía, más que suficiente para tener angustia. Pero con Cristo es diferente. Pablo nos dice, echa la angustia. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Fíjate que Pablo dice, por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así nos deshacemos nosotros de la angustia, por medio de oración y ruego. Si tú tienes angustia en tu vida y Pablo te dice, échala por medio de la oración, por supuesto que nosotros vamos a orar y nosotros vamos a sentir posiblemente que la angustia todavía está ahí. Pero Dios no es un Dios de sentimientos. Dios es un Dios de profundidad. Si Cristo nos dice que tú por la oración puedes echar tu angustia fuera, por medio de la oración, ora, y aunque tu sentimiento te diga diferente, tú ya has echado la angustia en Cristo, ya es cosa de Él. Pero tú ya estás sin angustia. ¿De qué vale si nosotros oramos y seguimos pensando en la angustia? Pues eso ya es cosa de Dios hoy. Si nosotros hacemos lo que podemos, si nosotros oramos y nos toca vivir cualquier situación que sea, pues ya es lo que ocurre, es cosa de Dios. Pero Dios es tan grande que cuando nosotros resistimos y seguimos creyendo,
llegará un momento que la respuesta vendrá y dirás, madre mía, yo no pedía tanto. ¿Por qué me has dado tanto, Señor? Dios te escucha aunque creas que no te escucha. Por eso la angustia es un enemigo de Dios. Qué horrible que es tener angustia. La angustia, esa rotura de mente, ¿no? Que divide entre una mente buena y una mente mala, por así decir. Y dice Pablo, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y por qué dice con acción de gracias? Fíjate, dice acción de gracias porque un cristiano es importante agradecer lo que Dios ha hecho en tu vida. No debemos ser ingratos con Dios. Nosotros como cristianos también tenemos que decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Pero no solamente le agradeces por lo que ha hecho en tu vida, sino que a la vez, como tienes que pedirle más cosas en la vida, te va a hacer pensar, Señor, si tú me has bendecido en el pasado, ¿por qué no me vas a bendecir ahora en el futuro? He ahí la importancia de con toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjate que en la angustia ya ni siquiera te deja pensar correctamente. Todo lo ves negativo, todo lo ves oscuro, todo lo ves profundidad, inalcanzable, porque la angustia está ahí. Está ahí la angustia que te toca la puerta y ni siquiera puedes ya pensar. En lugar de decir que tú tienes un problema, el problema te tiene a ti. Pero eso no es cristiano. Un cristiano no puede hacer. Por eso que me atrevo a decirte, mi querido hermano, no importa cuál sea la situación en tu vida en estos momentos. Puede que tú creas que has tocado fondo. Puede que tú creas que no hay esperanza en ti. Puede que tú creas que tu caso no tiene solución. Pero con Cristo, nada más lejos de la realidad. Si tú acudes a Dios como Él nos manda, cuando pase un tiempo vas a mirar atrás y decir, Señor, nunca me imaginé que tú pudieras hacer eso por mí. Santiago nos dice ya en su carta que el hombre inestable es un hombre de doble mente, dice. Un hombre inestable está en un momento tranquilo, en el otro ya intranquilo y dice, no es aceptable un hombre inestable. Pero ¿quién de nosotros no es inestable en algún momento? ¿Quién de nosotros no puede decir que no pasa por momentos críticos en la vida? Decía un cristiano, me dijo una vez un hermano, José, cuando yo me siento mal, cuando estoy en crisis, yo oro. Y a veces no siento que Dios me escucha. Pero aunque sea me toco yo, dice. Dios mío me está haciendo así, hijito. Sigue así. Y todo te irá bien. Y no hay nada más lejos de la realidad. ¡Bah! Por eso es que la angustia, fuera la angustia. Fíjate que Pablo dice en el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Empieza Pablo hablando de la angustia y termina ahora con la paz. ¿Qué ha ocurrido entre la angustia y la paz? La oración. Ese tramo que separaba cuando hablamos de la angustia, que tienes angustia, y luego te dice,
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para llegar a lo que Pablo dice, la paz, y ha enseñado de oración con todo ruego y súplica. Y cuando Pablo dice, y la paz de Dios, esa no es una paz cualquiera, Cuando Pablo dice de la paz de Dios, que si estamos en una estrecha comunión con Dios, lo que ocurra, ya no es asunto mío, pero hay que estar en una estrecha comunión con Dios. Decíamos el otro día que Dios le habla a un cristiano. Tú le vas por ahí a decir a la gente y se puede reír de ti, pues no, de que Dios te habla, pero Dios te habla. Dios nos está hablando por medio de Escritura. Lo que pasa es que para escucharle hay que tener el oído fino. ¿Y cómo tienes el oído fino? Angustia afuera, oración constante. Entonces tú entiendes cuál es el camino de Dios. He ahí el éxito de una vida cristiana o no. Pero siempre me pregunto, cuando caes en el hoyo profundo, es difícil. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Yo no sé lo que está pasando en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, pero el hecho de que estés aquí es una gran bendición para todos nosotros y una alegría para Dios de que tú estés aquí. Tenemos hermanos que no están, los motivos no los sabemos, pero también oramos por ellos. Fíjate que Pablo dice después, continúa en el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No te dice, piensa en lo negativo, en lo malo, en las malas consecuencias. Dice, piensa en lo bueno. Oye, hay que ser optimista en la vida, Hay que ser, hombre, no arrogante, pero sí optimista. Perdón. No se puede ir por la vida tan negativo, Dice que, y se nota, ¿no? Hay gente, empresarios, que se dan cuenta, No necesitas hacer muchas cosas, y no se da cuenta cuando alguien es empeñoso y optimista, Por eso es que dice Pablo, hay para nosotros también imitar lo bueno, no lo malo. Dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nos está diciendo Pablo que nosotros lo que hemos aprendido lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido para el beneficio nuestro y para el beneficio de los que nos rodean. Qué bonito es cuando en la vida tú pasas por la vida y alguien ve que tú como cristiano dices no a ciertas cosas. Dices no porque te dé la gana, porque no va de acuerdo a la Escritura de Dios. Esa es una manera de evangelizar y de imitar lo bueno. Hay tantas cosas por ahí, hay tantos programas que yo, disculpa la expresión, que llamo basura, y la gente imita eso. Nosotros no queremos imitar eso. Nosotros queremos imitar lo bueno, lo que nos lleva a la prosperidad. Dice, Pablo continúa, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate, Pablo ha vivido diferentes etapas
diferentes momentos en la vida. Perdón. Dice, sé vivir humildemente. Muchas gracias. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y estas famosas palabras que siguen, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había pasado Pablo necesidad, gran necesidad. Había sido flagelado, despreciado, y había tenido también abundancia. Diferentes aspectos de la vida, diferentes momentos, diferentes etapas. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra vez, antes decía, regocijaos en el Señor. Siempre usa la palabra siempre, con dolor y sin dolor. Y ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pregunto aquí, o no, me incluyo, ¿qué está pasando en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es tu situación, mi querido hermano y hermana? ¿Vamos a dudar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No sería Jesucristo quien es si hubiera algo que Él no pudiera hacer? Pero dice, todo lo puedo en Cristo. De una manera optimista, emocionante. Yo estoy en una situación difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuestión de ir por el camino correcto. Porque si estás angustiado y a la angustia le creas más angustia y más angustia, ya pues ya tirar la toalla, como se dice, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, cualquiera que sea tu situación, es posible que ni la sepa la gente. Es posible que no le quieras contar a nadie. Pero cualquiera que sea tu situación, tú tienes un amigo que es Cristo y que te va a sacar de cualquier situación. Y me alegro y ojalá podamos decir juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por supuesto tenemos a Cristo y tenemos a nuestros hermanos aquí en la iglesia. Por eso es que venimos a orar y a cantar. Señor, aunque estés triste, yo voy a cantar, Señor. Voy a cantar, a orar con mis hermanos, porque eso es parte de la herramienta que nos da Cristo para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es con esa esperanza que yo he preparado este mensaje, con la esperanza de que nos regocijemos siempre. Tenemos motivos como cristianos para ser optimistas, regocijados en el Señor siempre. Somos muy ricos, somos humildes, somos cristianos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor los bendiga, hermanos.